Vale, esperemos unos minutitos, por favor, que se conecten el resto. Bien, Mario, por favor, tú estabas haciendo uso de la palabra. Continúa, por favor. Aló, ¿me escuchan ya? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Mario, por favor. Ya, gracias. Bueno, indicaba que realmente decía que esa frase que le escuchamos tantas veces que parece un poco irreal de que la realidad supera la fantasía, pues aquí se ha visto con claridad que la película de Ciudadano Kane, excelente película, pues apenas si esboza la realidad de lo que es la prensa amarilla y el poder de los medios de comunicación en base a la manipulación de la información y en base a favorecer los intereses determinados de ciertos grupos de poder. Y decía también que eso también ocurre en nuestro país y que si bien es cierto, ha buscado combatirse, pero lastimosamente se ha combatido con la misma medicina. Se ha enfrentado a ciertos medios, pero creando otros medios para crear otra verdad. Entonces yo creo que la lección que debemos sacar nosotros es que es fundamental eh, que la información sea verídica, pero lastimosamente también la verdad responde a los intereses. No tendrá la misma visión un periódico, una prensa que responde a intereses de los banqueros, que de pronto una prensa comunitaria o popular que responde a los intereses de aquellos que han sido perjudicados. Entonces yo creo que es muy interesante el tema de la prensa, el tema de la comunicación y su vinculación al poder. Y creo que esta película de Orson Welles nos ayuda mucho a reflexionar sobre esta dura realidad que vivimos. Eso, Carlos, muchas gracias. Gracias, Mario. Sí, yo creo que un poco el tema pasa por la cuestión de educación, de formación. Mientras la gente esté más preparada, mientras la gente esté más formada, no se dejará manipular tan fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo mejor, la educación, la formación de la gente, porque un público educado, informado, no se va a dejar manipular tan fácilmente. Yo creo que van por ahí las cosas. Lo que hacemos también con este taller, que la gente aprenda a leer las imágenes, a descubrir qué está detrás de una imagen, ¿no? A decodificar los códigos. Es importante eso, porque solo así nos podemos dar cuenta igual de cuando se está manipulando algo, ¿no? Y lo que siempre se dice con respecto a la información, hay que contrastar, ¿no? Hay que ver otras fuentes también. Entonces, no quedarnos con una sola vía de información. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo con respecto ya sea a la película, al texto que vimos o a estos dos trabajos que les presenté con respecto a Dos Ángeles y Medio? Omar, por favor. Claro, es con respecto a la opinión que da el protagonista de la película ecuatoriana, el protagonista colombiano. Él menciona en una parte que la comunicación es tan poderosa en el medio del cine que debería ser puesta en práctica para favorecer a las sociedades, a las diferentes sociedades en cualquier tipo de clase. Pero en la actualidad se ve en el cine ecuatoriano que
me puede corregir igual, usted maestro que sabe más sobre este tema, que hay una capa en donde no se puede traspasar para hablar sobre los problemas de la sociedad, sino que tiene que haber siempre un mundo bonito que sea reflejado en el cine actual. Y no solo pasa aquí en el Ecuador, sino que también se lo ve en el cine de Hollywood, en donde todo el mundo es malo, excepto Estados Unidos. Ejemplo, lo que ponen allá en Estados Unidos, en Hollywood, como características principales que tienen que tener todos los filmes realizados por Hollywood, es que tienen que aparecer una de dos, la bandera de Estados Unidos o los colores blanco, azul y rojo que representen a Estados Unidos. Y siempre ese país es el bueno, que juega psicológicamente en todo el mundo, que ellos nos hacen ver como que ellos fueran los únicos buenos y nosotros, el demás mundo, somos los malos. Eso es lo que pasa. Ahora, un ejemplo que les quiero dar en el cine latinoamericano, que al momento de realizarse fue visto desde la clase alta que debe dominar a la clase baja. Esa fue la temática en la película Nuevo Orden, que se estrenó en México el año anterior o este año. Según las declaraciones del director de esta película, esa era la finalidad que él tenía, hacer que se den cuenta la clase alta que la clase baja está teniendo poder y que eso no se puede permitir. Pero la película Nuevo Orden en sí refleja todo lo contrario, que necesita la clase baja o la clase social baja, necesita tener un pronunciamiento al caos que se está viviendo. Sí, eso es lo que les necesitaba decir. Bien, gracias, Omar. Vamos con Francisco, por favor. Bueno, es verdad que hay una, digamos, consecuencia de la narración de la película con respecto de el cuestionamiento al poder de la prensa, que todos sabemos ya no es un fenómeno nuevo, realmente ya es bien estudiado y sobre lo cual es muy difícil realmente pelear o combatir, porque justamente esa es como una plataforma también ideológica, en cualquier sentido, ¿no? No digo en una cierta sociedad u otra, ¿eh? Si usted está en China o está en Estados Unidos o está en Ecuador, pues es toda una plataforma importantísima para sostener el régimen existente. Es parte del poder fáctico, como se dice, y en algunos casos es algo más que fáctico, pero en todo caso, eso ya es conocido. Sin embargo, yo creo que, aunque él no usa el nombre de Hearst, es tan similar la descripción que hace a Hearst, Kane con Hearst, es digamos que un 95%, más o menos, porque creo que posiblemente una de las únicas cosas que no concuerdan con el personaje real, con Hearst, es de que él muere en la película. En esa época él todavía vivía y vivió más de 10 años más. O sea, realmente esa es la única parte que creo que no corresponde, pero todo lo demás, que la primera esposa, el lanzarse a ser candidato, inclusive él quería llegar a ser presidente de Estados Unidos, el enamorarse de la cantante que no quería ser cantante y que él hizo la ópera, le construyó el edificio con $3 millones. Todo eso es realmente real. Tanto así que el mismo Hearst, cuando vio la película, primera disposición, nadie de mis periódicos va a hablar de la película. Y bueno, por ahí seguramente alguna otra acción. Es importante saber, no olvidar que partiendo de algo tan particular como Hearst, que a él le da duro la película, pues, ¿no? Como persona. O sea, cada vez que alguien dice, tú no quieres a nadie sino solamente a ti, le están diciendo a Hearst. Pero detrás de todo eso está la megalomanía de todos estos que llegan a tener poder. Es como una simplificación. O sea, escojo a alguien
pero para representar a muchos, ¿no? Entonces, creo que es una obra de arte en ese sentido. Y una última cosita que no quiero dejar pasar es el uso de la palabra Rosebud, que, digamos, toda la película se pasan preguntando, y bueno, ¿qué mismo resulta ser Rosebud, no? Entonces, aún eso, miren que el mismo Orson Welles dijo que no, que también fue un truco, digamos, inclusive mal truco, digamos así, en el sentido quizás ético, para hacer girar la narración alrededor de la búsqueda del significado, ¿no? Él negó que existiera, digamos, propiamente alguna razón en particular, pero hay gente que ha investigado y hay unas cuantas hipótesis. De esas hipótesis ligadas con Hearst, Rosebud parece ser, no digo que esta sea la explicación última o final, pero es una versión. Parece ser que era el apodo que un amigo de infancia de Hearst le dio a la madre. Entonces, como eran niños, entonces el niño le puso a la mamá de Hearst el apodo de Rosebud. Entonces a él le decía, mira, ahí llegó tu Rosebud. Más o menos ese es uno, ¿no? Hay otras versiones que no las voy a contar aquí porque son un poco más delicadas para un foro de gente como ustedes, pero son explicaciones que se han dado, ¿no? Entonces, quiero nada más cerrar porque de aquí creo que no vamos a narrar un poco más de lo que ya hemos comentado, que me sorprendió mucho darme cuenta, ¿no? Nunca lo había visto, es de que la madre de Kane, la actriz, era Agnes Moorehead. Y Agnes Moorehead, bueno, ustedes creo que ninguno tiene mi edad, pero ella, no sé si han visto ustedes la serie Hechicera, la hechizada o Bewitched en inglés. Esa es una serie de la década de los 60, que nosotros, los niños de esa época, sí la veíamos. Es la madre de la hechicera, es la madre, la veterana, sino que ahí era jovencita. Miren, ahí se lanzaba, parece ser de actriz en el cine. Y entonces es una pequeña más, una cuestión media anecdótica que lo resalto, porque los otros sí son más conocidos, ¿no? Joseph Cotten, hay una serie de otros actores que realmente eran notables. Gracias por su paciencia. Gracias, Francisco, por su aporte. Sí, algo que Orson Welles tuvo la habilidad, digamos, es rodearse de gente importante. Y ahora que mencionó de los actores, sí, él se rodeó también de actores de peso, que es lo que da también esa fuerza a la historia, ¿no? Muchas veces uno de los errores que se cometen en el cine, especialmente digamos, de la gente que está haciendo por primera vez películas, es que se preocupa de los elementos principales, del casting principal, pero los actores secundarios y muchas veces hasta los extras, se coge gente que no tiene ninguna experiencia o que no hace muy bien su actuación. Y ahí es en donde se delata muchas veces las fallas de una película. En este caso, hasta el último secundario son actores buenos de reparto que justamente dan esa credibilidad a la historia. Igual con el equipo técnico, ¿no? Orson Welles en esa época escogió un equipo técnico de primera, que es lo que da solvencia a la historia. Bien, ¿alguien más quiere aportar algo más? ¿Algún comentario? Sea de la película o sea del texto que mandamos a leer o de esto que también acabamos de ver de Dos Ángeles y Medio. ¿Alguien más que quisiera aportar algo? ¿No? Bueno, entonces quedemos hasta ahí. Agradecerles mucho su participación y no se olviden de las tareas del día lunes 10 de la mañana, ¿no? Igual les mandaré lo que vamos a ver la próxima semana. Para la segunda etapa que ya estoy preparando de este taller, quiero ponerles, pero dependiendo de su tiempo y eso también algunas cuestiones ya más prácticas. Parecen que este confinamiento también ya lo vamos, esperemos
a superar y quería proponerles hacer también alguna actividad práctica con respecto al taller, pero ya les iré comentando más adelante. Si no, agradecerles su participación y nos veríamos la próxima semana. Una buena tarde. Hasta luego. Luego, profe. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias. Una buena tarde, gracias. Gracias, hasta luego a todos los compañeros. Ali Punja.